Hoy conversaremos con don Alexis Márquez Rodríguez, abogado, ensayista, escritor, docente, filólogo práctico, sin duda el mejor filólogo que tiene nuestro país. Don Alexis, alguna vez le escuché que los pueblos hacen el lenguaje, si mal no recuerdo. Hace años le escuché esa frase a usted. Bueno, es una frase dicha por mí, pero que no es mía, por supuesto, ¿no? El primero que la historia hizo esa frase fue Cervantes. En el Quijote, en una conversación con Sancho, hay un momento en que dice, emplea una palabra que Sancho le dice, esa palabra yo no la entiendo. Ya no importa que no la entienda, no la entiendes ahorita, pero con el tiempo la entenderás. Porque el que hace el lenguaje es el pueblo. Efectivamente, ese es fíjate que esto lo dice Cervantes hace más de casi 500 años, y esa es la base de la ciencia del lenguaje, que es una ciencia nueva. La lingüística como ciencia es nueva, desde el siglo XX. Y el fundamento de la lingüística como ciencia justamente es ese, que la lengua la hace el pueblo que habla, ¿no? Eso ha sido muy comentado y yo desde luego siempre lo repito, pues. De modo que es una frase que me habrás oído tú y mucha gente muchas veces, ¿no? Siguiendo esa frase, nosotros hemos hecho nuestro lenguaje entonces, los venezolanos, el lenguaje que tenemos actualmente. Claro, fíjate, es muy interesante tu observación porque fíjate tú, el lenguaje nuestro es el español o castellano. El nombre originalmente es castellano, pero luego por razones políticas fundamentalmente se ha extendido el nombre de español para hacerlo igual que los demás idiomas, el inglés, el francés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el único idioma en el mundo moderno que tiene esta característica es el castellano, de ser la lengua de numerosos pueblos, muy distintos. En el caso del español y el castellano, es decir, solamente en Hispanoamérica son 20 países que hablan el mismo idioma, pero cada uno a su manera. Modismos. Con modismo y con muchas otras cosas, observaciones que caracterizan al lenguaje de cada región. En España pasa lo mismo, cuando mucha gente dice, no, porque es que el español verdadero es el de España. Le digo, pero ¿cuál es el español de España? ¿El de Andalucía? ¿O el de Castilla? ¿O el de Canarias? Cada provincia española tiene su propio modo de hablar el español o castellano. De modo que es un hecho muy peculiar, porque los demás idiomas modernos no tienen esa característica. El inglés se habla siempre como se habla en Inglaterra, por supuesto, y hay alguna diferencia con el inglés de Estados Unidos o de las antiguas provincias inglesas, pero no tiene esa variedad de recursos nacionales que tiene el español. Usted como escritor, pero también como profesor universitario, en general, como docente, ¿no tiene una preocupación actual, particular y más marcada, con el manejo que hacemos del idioma? Nosotros los venezolanos, me incluyo. Bueno, preocupación depende de lo que tú entiendas por preocupación. Preocupación sí, profesionalmente, desde luego. Claro. Ese es mi oficio. Claro, por eso es se lo digo. Mi campo de trabajo. Aunque yo hago otras cosas, pero para mí lo fundamental es el lenguaje, ¿no? Porque además el lenguaje es algo fascinante. Sí. El conocimiento de la lengua, el estudio del lenguaje es fascinante. Riquísimo. Cada día uno encuentra novedades. Por ejemplo, a mí me resultan muchas las novedades que me mandan los lectores que me escriben. Me escriben mensajes, mire, que hable sobre tal cosa, con esto, aquello. En estos días recibí una carta de un lector que quiere que explique el uso de la palabra barricada. Yo le iba a preguntar justamente por la guarimba, ¿de dónde sale? Esa guarimba, exacto, sí. Ahora nos lo va a decir. Sí. Entonces, hay pues esa característica del lenguaje como fenómeno que se está renovando constantemente. Y entonces, claro, mi preocupación en ese sentido es profesional. Estar actualizado, pero... Exacto. Pero más allá del estar actualizado, yo me refiero a una preocupación que va el docente que ve que el lenguaje cotidiano se deteriora, se utilizan mal las palabras, se cortan por la inmediatez, por la rapidez, por los métodos modernos,
por los instrumentos que hoy en día están a la mano, los mensajes de texto, el Twitter, etcétera. Bueno, es que el lenguaje es algo vivo que tiene que cambiar inevitablemente porque se habla todos los días. El lenguaje tiene la vida de la vida misma, ¿no? Pero esos cambios a la gente adulta le causan a veces sorpresa, a veces molestia, pero a los jóvenes no, porque los jóvenes son justamente los que renuevan. Los que lo están haciendo. Sí, pero la lengua tiene que cambiar constantemente porque la vida está cambiando constantemente, ¿no? Yo pongo ejemplos muy prácticos. Una vez me dice una persona, mire profesor, ¿cómo le parece a usted ese disparate que dicen ahora que si taxeo? ¿Y por qué taxeo es un disparate? No, porque esa no existe. No, pues ¿cómo que no existe? Si existe, si usted la está diciendo es porque existe. Lo que pasa es que hay palabras que aparecen de pronto porque antes no se usaban porque no existían. Por ejemplo, yo pongo el caso. En la Edad Media no existía la palabra avión porque no habían los aviones. Claro. Entonces, el fax, por ejemplo, cuando se inventa el fax, se inventa la palabra faxear. Entonces me dice una persona, no, que faxear es un disparate. No, ¿por qué va a ser un disparate? ¿Es un disparate fotografiar? No. Y telegrafiar tampoco. Y caligrafiar tampoco. Pues tampoco tiene por qué ser un disparate faxear. Lo que pasa es que cuando no existía el fax, no existía la palabra. Por eso es que el diccionario de la Real Academia está permanentemente incorporando. Renovándose claro. Constantemente. Sí. Entonces la lengua está cambiando constantemente. Mucha gente que plantea lo que tú señalas, dice, no, es que si Cervantes viviera, de pronto resucitara, no entendería lo que hablábamos. Digo, bueno, perfecto, es verdad. Pero si tú pudieras volver al siglo XV, a la época de Cervantes, no entenderías tampoco. Probablemente. ¿Por qué? Porque la lengua de Cervantes es una... Si una edición de las obras de Cervantes, las versiones originales, no las podemos leer todos nosotros. Necesitamos tener conocimiento de filología y de histórica, sobre todo filología histórica, porque esa lengua de Cervantes ha cambiado. Y las ediciones que se encuentran hoy día de los libros de Cervantes son actualizados. El lenguaje es actualizado para que el lector lo entienda, ¿no? Y justamente, siguiendo lo que le preguntaron en una de esas cartas que usted le envían permanentemente, ¿cuál es el origen de la palabra barricada? Por ejemplo. Barricada viene de barril, porque originalmente las barricadas las hacían con barriles, con distintas cosas, ¿no? Pero inicialmente barriles, ¿no? Y eran obstáculos que ponían, barricada es una palabra de guerra, del lenguaje de la guerra, ¿no? En las guerras, antes que eran guerras personales, no era como las guerras modernas que son a distancia. Más tecnológicas, más sí, tácticas. por eso, por el arma de fuego, ¿no? Pero en esa época la pelea era cuchillo, era espada, lanza, etcétera, era directa, inmediato, ¿no? Entonces se ponían barricadas para obstaculizar el paso de las tropas, ¿no? Y entonces de ahí viene esa palabra. Ahora, claro, hoy día se usa, hoy día no es tanto una palabra de lenguaje de la guerra, porque se emplea metafóricamente para cualquier otra cosa. Cualquier obstáculo es una barricada. ¿Y guarimba? Guarimba es una vieja palabra, no tiene nada de nueva. Lo que pasa es que las palabras de pronto adquieren una especie de moda, ¿no? Alguien me comentó en estos días, un periodista, que era del siglo XVII. Yo la desconocí. Yo no sé exactamente de qué siglo, pero es una palabra muy vieja, ¿no? Guarimba, ¿no? Y significa lo mismo, similar a barricada. Más o menos. No es exactamente una barricada, pero tiene algo de semejanza, ¿no? El lenguaje que estamos utilizando a diario, los venezolanos, ¿se ha vuelto más violento? ¿Es más violento? No creo. Si la violencia tiene desde luego un escape en el lenguaje, pero no siempre el lenguaje, no siempre la violencia es el lenguaje. Hay violencia física. Claro, la violencia son múltiples y hay múltiples formas de violencia. Y claro, la violencia depende de las circunstancias del momento. Hay momentos muy violentos, hay momentos en que la violencia no
no se manifiesta, ¿no? Pero eso no ha afectado el lenguaje, usted como experto. No, yo creo que no. Es decir, yo pienso que el lenguaje, hay un lenguaje violento, por supuesto, pero ese lenguaje violento se emplea en circunstancias determinadas, no es permanente, ¿no? Y en ese sentido, pues, es parte también de lo que decimos, de la evolución, de los cambios, ¿no? ¿Y somos más groseros los venezolanos? ¿Perdón? ¿Somos más groseros? Yo no creo. Es decir, el venezolano es deslenguado, ¿no? Emplea mucho. Esa es una manera muy sutil de sí, decirlo. Sí. Yo no creo en las palabras obscenas, entre paréntesis. Okay. La obscenidad no está en el lenguaje, la obscenidad está en la persona. Totalmente. En la mentalidad de las personas. Eso vulgaridad. Eso lo demuestra el hecho de que hay palabras que son obscenas en unos lugares y en otros no. Por ejemplo, en los Andes, chola es una vulgaridad. Aquí no. Una palabra obscena, en Venezuela, en Caracas no. Y por ejemplo, en algunos países andinos, chola es la indígena. Exacto, sí. Claro, y fíjate, por ejemplo, hay un caso como anécdotas interesante, que es palabras que en un país tienen un significado que no se pueden usar libremente, ¿no? Por ejemplo, en Chile la palabra concha es una insolencia, ¿no? Ellos dicen concha su madre, por ejemplo, para darte idea de lo que significa, ¿no? Pero un venezolano que vivió en Chile exiliado en la época de Pérez Jiménez tenía una hija con un novio de apellido Concha. Y entonces él fue a Chile a casarse. Entonces era un problema, porque concha en Chile, como digo, es una palabra que no se puede usar libremente, ¿no? Y el cura se negó a pronunciar el nombre, el apellido del novio. ¿Y entonces cómo la casó? Aparece en el acta escrito, pero cuando él habló no usó el apellido, sino el apellido materno. Claro, los regionalismos. Sí, porque es de apellido Concha, ¿no? Y entonces eso en Chile, en Buenos Aires, en Argentina también hay palabras, como aquí también, que no se pueden usar libremente, ¿no? Por ejemplo, Camilo José Cela lo cuenta con mucha gracia. Por Para muchos, Camilo José Cela, además de un gran escritor, era muy deslenguado, utilizando sus términos. Claro, sí. Y ahí tiene un libro muy interesante, que es un diccionario de insolencia, ¿no? Y entonces él cuenta que dice que en Buenos Aires no se puede coger a una dama por el brazo para ayudarle a pasar la calle, hay que agarrarla. Claro, es verdad. Porque coger tiene doble significado, como también lo tiene en Venezuela, ¿verdad? Y en España. Solo que en Venezuela lo usamos libremente, los dos significados. En Argentina no. En Argentina coger se usa generalmente con su connotación erótica. Eso es la riqueza del lenguaje. Por supuesto. En cada país. En cada país. La cultura. Un país es más culto en la medida que su lenguaje es mucho más rico y que es mejor utilizado. ¿Hemos afectado a nosotros los venezolanos en nuestra manera de hablar a la cultura? Yo diría que vayan a la inversa. Ajá. El lenguaje es el medio de expresión de la cultura. Toda la cultura se expresa a través del lenguaje. El lenguaje está en todo. El lenguaje sirve absolutamente para todo. Entonces, no solamente es la literatura, que desde luego la literatura es la expresión más notoria, más evidente del lenguaje en cualquier país, ¿verdad? Pero el lenguaje, además de la literatura, aparece en la religión, aparece en la política, aparece en la economía, aparece en todo. Todas las actividades humanas se hacen a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es expresión cultural. No es que la cultura influya en el lenguaje. El lenguaje influye en la cultura. El lenguaje expresa la cultura. Entonces, ¿cómo estamos expresando nuestra cultura hoy a través del lenguaje? Normalmente, desde luego que tú tienes una preocupación, porque lo hemos conversado otras veces, y ahorita mismo lo he manifestado, por la tendencia mayoritaria hoy día a usar palabras obscenas. Sí. Eso no solamente ocurre en Venezuela, eso es general. En el mundo. En el mundo, sí. Es producto de los cambios, justamente. En el caso venezolano y de hispanoamericano en general, es un poco herencia española. Los españoles son muy deslenguados, como dije al principio.
Los españoles se usa mucho la expresión obscena en el lenguaje común y corriente, ¿no? Y entonces eso lo heredamos de los españoles. Pero el venezolano en general maneja la obscenidad. El problema de la obscenidad es la oportunidad para emplearlo. La situación. Hay situaciones en que suena mal, se oye mal, otras en cambio no. Hay situaciones domésticas, por ejemplo, en que la obscenidad es muy común. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tenía, cuando era presidente de Monte Ávila, tenía una gerente que decía, yo nunca digo grosería, déjate cosas, está diciendo mentira. Si tú estás planchando, por ejemplo, tu luz ahí y te quemas con la cosa, ¿qué dices? ¡Ay! Esto es largo una. Entonces, porque efectivamente así es, pues. Es cuestión de expresividad. De expresividad. Las palabras obscenas tienen un uso oportuno y un uso inoportuno. Hay circunstancias en que no vale el uso, que no debe emplearse, pero en otro caso no importa. Pero además eso también va cambiando. Yo siempre recuerdo, cuando yo era profesor en bachillerato en el Liceo Andrés Bello, me quedé asombrado cuando le escucho decir a una muchachita a otra, no, fuiste por fin al cine anoche, no fuimos porque fulano me echó un carro. Entonces yo me quedé asombrado. Bueno, ahora dicen echar los perros. No, ya, pero es que fíjate, el caso de echar un carro es interesante por lo siguiente. Echar un carro, cuando yo era adolescente, era una expresión de burdel. ¿Ah, sí? Claro, las prostitutas usaban la expresión echar un carro cuando un cliente se iba sin pagarles. Ese tipo me echó un carro. Ten cuidado con ese tipo, le decía una prostituta a otra. Ten cuidado con ese tipo, que ese tipo es carrero, echa carros. E hice sin pagar. Entonces, sin yo saberlo, sin darme cuenta, sino cuando esta niña lo dice, me doy cuenta entonces de que la expresión ha ido cambiando, ha ido evolucionando. ¿O hemos ido vulgarizando el lenguaje? No, yo diría que se ha ido aprovechando una expresión vulgar o obscena, de burdel, para el lenguaje común y corriente, ¿no? Los pueblos hacen el lenguaje. Exactamente. Concluimos con lo que abrimos. Sí, exactamente. Y así como hay muchos casos parecidos, ¿no? Por ejemplo, la ladilla. La ladilla en mi tiempo de adolescencia era solamente un insecto que se posesionaba en el vello púbico. Era terriblemente incómodo. Y entonces uno no decía ladilla sino en privado, ¿no? Después se generó, ladilla era cualquier cosa, ¿no? ¿Y del lenguaje obsceno al lenguaje del odio? ¿Del obsceno? Al odio, que a veces se expresa en el lenguaje. Bueno, que esa es otra de mis grandes preocupaciones, sí, como venezolano. Sí. Bueno, el lenguaje es también como medio de expresión de la cultura, es expresión del odio, ¿no? De las circunstancias, el odio se expresa fundamentalmente a través del lenguaje, porque tú puedes actuar de una forma odiosa, pero si no lo expresas no se sabe que estás usando una expresión de odio, pues. De modo que hay un lenguaje del odio, como hay un lenguaje del amor también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar al lenguaje del amor permanentemente? ¿Éramos más amorosos antes los venezolanos en el lenguaje? No creo que seguimos siendo iguales en ese sentido, ¿no? Yo creo, porque sí, claro, por razones de edad, nuestras generaciones, la generación mía es mucho mayor que la tuya, por supuesto, pues tiene unas costumbres, porque el lenguaje es también costumbre, es uso y costumbre, ¿no? Lo que aprendes en tu casa, en el colegio. Exacto, sí, el lenguaje es de época, cada época tiene su lenguaje, porque el lenguaje se nutre de las costumbres. Y entonces es frecuente, ¿verdad?, que la gente adulta pretenda mantener el lenguaje estancado. Porque hay una cosa muy curiosa, frente al lenguaje se tiene una doble actitud paradójica. O se es conservador o se es avanzado. Pero progresista. Generalmente las generaciones adultas tienden a ser conservadoras en el sentido de que pretenden que el lenguaje que se hable sea el que siempre se ha hablado por su generación.
Y por eso es que el adulto muchas veces rechaza el lenguaje de los jóvenes, sin recordar que cuando ellos fueron jóvenes, pues usaron también un lenguaje novedoso, ¿no? Claro que seguramente afectaba Claro. la cotidianidad de ese momento. Sí. ¿Qué hace un filólogo activo Depende, para el común de la gente? si el filólogo estudia desde luego todos los problemas de la expresión, ¿no? El lingüista es un filólogo. Es decir, el concepto de filólogo es mayor que el de lingüista. Entonces, el filólogo o el lingüista, más específicamente, pues depende de su vida cotidiana. Se investiga. En primer lugar, la filología es una disciplina de investigación. Investigar constantemente el lenguaje, eso es hacer filología, ¿verdad? Los cambios en el lenguaje, el uso de las palabras, etc., ¿no? Y entonces, ahora, hay gente que estudia filología simplemente por gusto, por el gusto de saber cosas acerca del lenguaje, pero que no aplica en la práctica, ¿no? En la práctica se aplica a través de la investigación. ¿Qué es la lectura? ¿Un hábito? ¿Un placer? Ambas cosas. Debe ser ambas cosas. Debe ser un placer. Hay que procurar que sea un placer. Me interesa mucho esta pregunta porque yo sobre eso he dicho muchas cosas a veces que la gente, o que mucha gente no admite, ¿no? Por ejemplo, se dice que se lee cada día menos. Yo creo que no. Yo creo que en Venezuela leemos cada día más. Lo prueba la gran cantidad de publicaciones que se hacen, ¿no? En este momento, luego, hay una situación peculiar con respecto a los medios de comunicación y la prensa específicamente. Pero en Venezuela nunca había habido tantos periódicos como hoy. Yo recuerdo que hace 30 años, 40 años, había en Caracas 2 o 3 diarios y en el interior una que otra ciudad tenía un diario. Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, etc., ¿no? Pero hoy día no. Todas las ciudades. Hoy día en todas las ciudades importantes tienen su periódico y a veces tienen hasta dos diarios incluso, no siquiera semanarios, sino diarios, ¿no? El tema ahora es otro, es el papel, como tú dices. Ahora el tema no es la cantidad, no es la pluralidad, sino el tema de entonces, que no se papel. eso te demuestra, si hay periódicos es porque hay lectores. Evidentemente. Entonces, esto te demuestra que cada día se lee más. Y las editoriales. Pero eso te iba a decir, hay editoriales que se publican libros cada día en mayor cantidad, pues. Y se importan. Hoy día estamos importando menos libros por los problemas con el dólar. Yo fui editora en una época de mi vida y en aquel entonces recuerdo que lo máximo que lograba vender un libro eran 2.000 ejemplares. Sí. Y también recuerdo que el 70% de las ventas eran de libros catalogados tradicionalmente como autoayuda. Pero entiendo que eso ha cambiado en los últimos años. No. Sí. Fíjate que hoy día hay muchas editoriales, incluso editoriales pequeñas, que hacen tirajes pequeños, pero que están presentes, ¿no? Pero es que esto era como introducción a lo que te voy a decir ahora. Los lectores, eso de pretender que todo el mundo sea lector es un error, porque los lectores son siempre una minoría. Como la cultura. Hay que procurar que esa minoría sea cada vez mayor, que cada día haya mayor lectores, haya más lectores. Pero no pretender que todo el mundo lea por lo siguiente, porque, como tú lo señalabas, sin darte cuenta. Tú sin darte cuenta dijiste lo que yo voy a decir. El lenguaje, además de un hábito, es un gusto. Es un placer. Un placer. Sí. Y así como hay gente que le gusta la música, hay gente que no le gusta la música, o gente que le gusta el fútbol, pero no le gusta el béisbol, así ya hay gente que le gusta leer y gente que no le gusta leer. Y ese placer no se le puede inculcar a los niños desde chiquitos, que el hábito puede estar en la casa. Inculcarle es difícil, porque el gusto personal depende de muchos factores, pero sí fomentarlo. Por eso digo, la mayoría, es decir, los lectores sistemáticos, los que leen constantemente, son una minoría, pero hay que procurar que esa minoría sea cada vez mayor. Es decir, en la escuela hay que fomentar la lectura, pero hay un problema que es difícil de resolver, es cómo se fomenta la lectura.
Exactamente. Lo peor que puede ocurrir con cualquier actividad es hacerla obligatoria. Si tú, si tú pretendes obligar a los niños a leer, los haces enemigos de la lectura, como son enemigos de todo lo que sea obligado, ¿no? Como todo se tiene que hacer con inteligencia. Exacto. Y las campañas en los medios, específicamente en la televisión, para estimular la lectura, ¿tú crees que funcionan? Yo creo que sí, son útiles, son muy bien hechos, por supuesto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en la escuela nuestra se está cometiendo el error de pretender fomentar la lectura a través de la obligación de la lectura. En los medios de comunicación no, en los medios de comunicación simplemente es divulgativo, ¿no? La campaña que se hace es divulgativa y creo que es importante, creo que es útil. No hay cosa más interesante, por ejemplo, para que un libro se venda que el comentarlo. Por supuesto. Porque despierta el interés. Entonces, la lectura hay que fomentarla de una manera inteligente, sin que aparezca como una obligación para evitar pues que el rechazo. ¿Y se puede y se debe hacer programas o campañas o microprogramas hablando del buen uso de la lengua o de la gramática por televisión? Sí, pero hay que tener cuidado, sobre todo con la gramática, ¿no? Porque mucha gente pretende que para saber leer y escribir hay que saber gramática, y no es cierto. No es cierto, no hace falta. Para escribir bien no hace falta saber gramática. ¿Qué hace falta? Es útil saber gramática, útil, pero no necesario. La mayoría de los grandes escritores no saben gramática. Es decir, la gramática es útil para quienes pretendemos enseñar el lenguaje, para los que queremos investigar sobre el lenguaje, para cierto tipo pues, de profesional, pero no es indispensable para saber escribir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba activo en la docencia, en la Escuela de Periodismo de la UCB, que un día un profesor muy brillante, un periodista como profesor, muy brillante en ambas cosas, brillante como periodista y brillante como profesor, me dice, mira, yo tengo un problema, y es que yo no le corrijo ciertas cosas a los alumnos en su ejercicio, por el temor de que me pregunten por qué. Yo le digo, por ejemplo, mire, esto está mal escrito, pero ¿por qué? Y no sé decirle. Él sabía que era un error, pero no sabía por qué, ni en qué consistía el error, porque no sabía gramática, ni tenía por qué saberlo, ¿no? ¿Tiene Alexis Márquez un libro preferido, un autor preferido, o un libro que le recomendemos a todo aquel que te está escuchando hoy? Bueno, yo estoy marcado públicamente por Alejo Carpentier, el maestro. Porque he estudiado mucho a Alejo Carpentier, conozco su obra profundamente, he leído cada una de sus novelas, que son 9 novelas, la he leído 15, 20 veces y la sigo leyendo y he escrito mucho sobre él, ¿no? Es mi autor favorito, evidentemente, ¿no? Pero tengo también otros gustos literarios, venezolanos, por ejemplo, desde Gallegos, de Otero Silva, Urlar Pietri, etc. Hemos tenido magníficos escritores. No, estupendos, grandes escritores, poetas como Vicente Gervasi, por ejemplo, claro. Juan Liscano, Andrés Ruiz Blanco, por supuesto, ensayistas como Pi González, como Urlar Pietri, ya lo mencioné. Alexis Márquez. Bueno, yo hago lo posible, ¿no? Un mensaje final para todos aquellos que te están viendo y escuchando. Bueno, como hemos hablado del lenguaje, pues el mensaje final tiene relación con el lenguaje. Acercarse al lenguaje sin prejuicios, sin temores y sin pretensiones, ¿no? Saber que el lenguaje es un instrumento de comunicación y de expresión. Comunicación y expresión son cosas distintas aunque vayan juntas, ¿no? Expresión es simplemente echar afuera los sentimientos y las ideas que se tienen, ¿no? Comunicación es transmitirle el pensamiento o los sentimientos a otra persona. Uno se puede expresar sin comunicarse. Yo puedo escribir una página para mí y no publicarla. Si la publico, la convierto en comunicación. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que el lenguaje es un instrumento de expresión y de comunicación. Y usarlo con la mayor libertad y procurar hacerlo sin prejuicios. Muchas gracias, don Alexis. Ha sido un privilegio
Le hemos disfrutado la conversación. Estoy seguro que las personas que nos han acompañado, además de disfrutarla, les ha sido útil esta conversación. Bueno, gracias a ti por la invitación. Vendrán muchas más. Algo inventaremos para el canal. Yo estoy a tu orden siempre. ¿Sí? Gracias. Y creo que tú has hecho muy bien lo que es este canal. Lo has manejado de una manera realmente muy inteligente y muy valiosa, ¿no? Tratamos de aportar algo al país y a la cultura. Claro.